Aló a toda la promoción, ya pueden entrar al Zoom para la reunión sobre astronomía, sobre el Sol, la energía de vida y de muerte. Los espero. Hola Freddy. Sí, hola, ¿qué tal? Estoy con problemas en el internet acá en el sector, por eso me he conectado por el teléfono. Ajá, ¿qué pasa? Sí, bien, bien. ¿Qué está pasando? No sé, a veces hacen arreglos, como están mudando a todos a la fibra óptica, quizás por eso están ahí, pero avisan de que va a ser por un rato, Sí, va a ser por un rato. ahí está Willy Laurel. Hola Willy, ¿Cómo estás, Mercado? ¿Qué dice Roger? ¿qué tal? Bien, aquí estamos, ¿Tú esperando la tienes charla. internet? No, estás con tu teléfono, Willy. Sí, estoy con el fono, con el celular. Sí. La computadora lo tiene mi hijo, que es personal. Yo siempre uso el celular nomás, para poderme comunicar. ¿Tú estás en computadora? Sí. ¿Ahorita dónde estás? Porque veo detrás tuyo una ciudad. Es en la ciudad de Ruán. Ruán. Sí, es una foto. Pero es esa foto, ese fondo que se pone, ¿no? Hola, Sí, el hola fondo, Fredo, sí. ¿cómo estás? Hola Willy, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Bien, dice, ahí estamos. Qué bueno, qué bueno. Ruán. También está con tu celular, Fredo. Sí, porque por acá, por la casa, están haciendo algunos arreglos, creo, de la red y no hay ahorita, pero han avisado de que es por los arreglos. Sí, Así que hay que esperar, ¿no? Pues que creo termine. que sí, la vez pasada creo que se cayó YouTube por no sé cuántas horas. Sí. Ya. Así pues.
Entonces, ¿qué más tenemos para hoy? Hoy día nos vamos a trasladar al espacio, así que vamos a agarrarnos bien. Pero Willy, que nos lleven en primera clase, ¿eh? ¿Cómo dicen la última nave que haya transbordador, ¿no? Ah, el Un transbordador. transbordador. Sí, transbordador espacial. Ya con nuestro ¿ya para qué casco? Pues basta con lo que tenemos de barbijo y la mascarilla. O sea, vamos a hablar del dios Inti, el dios Sol. Del dios Astronomía. Inti. Bueno, Toto, tú estás pues tú ya prácticamente tú eres como dice un científico ya como la NASA, ¿no? Me No, imagino. no. Cada uno tiene su especialidad. Sí, ¿no? Lo de la NASA es otra especialidad. Son diferentes especialidades. Claro, es espacial, ¿no? Diferente, ¿no? Claro, son cosas Ya, diferentes. Sí. claro, Claro, todo el bueno, mundo tiene nociones de todo, pero la especialidad es diferente. Los de la NASA se diferente, ¿no? entrenan para manejar durante 5 o 6 años para manejar los cohetes, ¿no? Claro. Se En entrenan durante 10 supervivencia, años, unos 5 o 10 años físicamente. 5, 10 años. entrenados en supervivencia, ¿no? Claro, claro, es diferente. ¿Y dónde está el señor, ¿cómo se llama ¿Quién falta? ¿Dónde está? Santiaguito. Lo voy a llamar, perdón, ¿eh? Santiago. Ya. A ver, llámalo. Ahí está ha entrado creo que ahorita David. David parece que no puede entrar. A ver, fíjate. Hola Santiago, te estamos esperando. Sí, hombre, recién me he dado cuenta porque no había visto la invitación. Así, ¿no? Ahí estoy entrando. Qué raro. Sí, ahí estoy entrando, Toto. Ya, ¿quiere decir que todos no han recibido la invitación? Mira, No, si lo has puesto ahí, de repente la idea era refrescarla hoy día o de repente ayer, ¿no? Hoy ese día, Por eso, después que hablamos. Después que hablamos. vuelve a lanzar ahorita, pues. Ok. No la había visto, porque pensé más bien que no había fecha y que tú ibas a recién ver la fecha. Así, ¿no? Ya, ok. Vamos. Es posible. Ok, voy a cortar, Santiago. Tin, tin, tan. Yo creo que han estado mirando el partido de fútbol, por eso que se han olvidado. Por eso que están concentrados en que el Perú ha perdido. No, de eso ya estamos un poco acostumbrados. Es verdad. Es verdad, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Voy a compartir el ecran. Ya. Y ¿cómo es que lo ven grande? ¿Ven en pequeño? ¿Cómo lo ven? Y creo que tienes que ponerlo en modo presentación, ¿no? Lo vemos, sí, pero no está en modo presentación. No está en presentación. No. Entonces hay que poner en diaporama, creo. Sí, ahí. Ya, ahí está. Ahí está, sí. Listo. Santiago, ¿estás Día, ahí? Santiago, sí, ¿estás sí. allí? ¿Me ve? Sí, lo Sí, veo. ¿Me A ve? Santiago, a Willy. Ok. sí. Día.
Es el señor Santiago, pues, que me dice, vamos a hablar de astronomía, porque voy a aprender un poco, astrofísica. Y después dice que no ha recibido el Zoom. ¿Ah? ¿Qué es esto, Santiago? Lo había visto, oye, te juro que... Bueno, vamos a hacer algo simple. Tú me habías hablado de la astrofísica. Y primero hay que hablar de la astronomía, porque la astronomía, una de las partes de la astronomía es la astrofísica. No sé quién está entrando. Una de las partes de la astronomía es astrofísica. Y astrofísica es el estudio de las propiedades físicas de los astros. Entonces el Sol es un astro, más que todo una estrella. Es una estrella porque brilla por sí misma. En cambio, los planetas o la Luna, ellos brillan porque están reflejando la luz de una estrella. En este caso, de la estrella Sol. Carmen Cecilia ha entrado, pero no sé quién es Carmen Cecilia. Es Cárdenas, creo. Está Ceballos. Cárdenas. Hola Ceballos. Hola Willy. Hola Willy. ¿Está Hola, ahí Willy? muchachos. Ok. Acá estoy, ¿no? Acá estoy. Listo, Toto, Willy está ahí. Toto. Falta, no sé, había alguien que quería entrar, no sé quién es, pero bueno. Entonces, definiendo astronomía, es el estudio general de los astros. Astrofísica son las propiedades físicas y naturales de los astros. Y en todos los astros tenemos las estrellas. Las estrellas son astros que brillan por sí mismos. El Sol es una estrella porque brilla por sí mismo, y la Tierra, Saturno, son astros que reciben la luz de una estrella para poder brillar. Y la idea entonces es, ¿qué es lo que recibimos del Sol como, como, como astro? Tenemos aquí que cuando observamos el cielo vemos diferentes puntos, y aquí cada uno de esos puntos que brillan en el cielo, la mayoría, ¿no?, que son estrellas. Algunos planetas están por acá, no sé si lo ven en la flechita, por ejemplo. Sí, Unos sí, se ve. planetas brillan, pero sin cintillar. En cambio, las estrellas brillan cintillando. Esta parte de acá que vemos es la Vía Láctea. Y esta parte que parece como leche, como, como humo, se ve así porque hay miles de millones de estrellas. Las estrellas nacen todas en grupo, en bloque. No nacen a la unidad. Como ven aquí, esta es una foto con telescopio tomada de la nebulosa de la tarántula. Tarántula. Y acá pueden ver varios puntitos que son estrellas que están naciendo. Las estrellas nacen con primero un colorcito rojo porque su temperatura es baja, y hasta que comienzan a concentrar su materia, y cada vez que concentran más la materia, crean condiciones de temperatura elevada y de presión elevada, lo que transforma la materia existente en plasma, y ese plasma, generalmente de hidrógeno, acá toman 19%, 99%, se une un hidrógeno con otro hidrógeno, y eso se le llama la fusión. Y esa fusión nuclear hace que emita luz. Al comienzo es poco, pero después comienzan a calentar más. Y eso es lo que vemos aquí. Son bien energéticas. El Sol nació así también, aunque lo veamos solito. El Sol también nació en una nebulosa. El Sol, en nuestras latitudes, en Lima,
no podemos observar esto que les voy a mostrar aquí, pero acá, no sé si te acuerdas, Santiago, Freddy, cuando han mirado el horizonte, han visto que el sol salía por un punto y yo les dije, en el invierno sale por otro punto. Aquí tenemos el este en todas las fotos, dibujos, el sur al medio y el oeste acá. En el invierno, en invierno el sol sale por aquí y hace una pequeña arco. En la primavera, el printemps, sale más hacia el este, exactamente hacia el este, ¿no? Y cuando es el verano, ya se va más allá del este. Entonces tenemos diferentes arcos, diferentes trayectorias del sol en el cielo, lo cual hace que en invierno haga frío y en el verano, como está más tiempo ensoleado, hace calor. Este punto de acá se le llama el equinoccio y esto se le llaman el solsticios. Es para situar, ¿no? Pero el sol determina las estaciones sobre la Tierra, pero ese es otro tema, diferente y bastante larguito, con un poquito de geometría. Y esta es la vista que tenemos desde mi ventana. ¿Te acuerdas, Santiago? ¿Has visto? Miren, acá abajo está el pueblito, aquí arriba está la colina y el sol está saliendo. Aquí estamos en el mes de mayo, nos estamos acercando al 21 de junio, ¿no? Es la fiesta, recuerda. Entonces, el sol va a ir un poquito más lejos y de ahí, en ese momento, el día durará igual que la noche. Bueno, ese es para referencia nomás, ¿no? Veamos el sol. Cuando tomamos un zoom, una foto de cerca, vemos una luz amarilla y reflejos rojos. Estos reflejos rojos son debidos a la atmósfera. Y cuando tomamos con un telescopio que tenga un filtro para poder filtrar casi 99.9% de la luz, porque si no nos quedamos ciegos, vemos que el sol tiene un colorcito amarillo. Y aquí ven un puntito y otro puntito. Esos puntitos son lo que le llaman las manchas solares. Estas manchas solares es la característica más visible del sol. Tienen un periodo de máximo y mínimo y su periodo dura 11 años más o menos. Y eso está en relación con la actividad solar. Más manchas solares, más actividad solar, más emisiones de materia, más emisiones de energía, más calor en el ambiente. También, en función de la actividad del Sol, se pueden clasificar, hay otros ciclos, no de 11 años, sino de unos centenas de años, que están en relación a ver los cambios del clima en la Tierra. Pero analicemos del interior. Cuando se toman fotos con rayos X como esto, se ven cositas acá, ven por el borde, como nubecitas así, ¿no? Nubes, como rayitos, se ven gránulos. Todo eso representa una radiación muy fuerte, porque están en una foto en rayos X. Cada uno de estos puntitos no son chiquitos, o sea, son puntos grandes de la superficie de lo que se llama la fotosfera, ¿no? Fotocolor significa la esfera de color. Entonces el Sol vemos que tiene, por contraste, vemos que tiene una actividad y emite calor, emite energía, emite fotones, emite partículas, electrones, neutrones, etc. Y todo eso, por ejemplo, este de acá, todo eso se ve en toda la superficie del Sol. Aquí vemos una protuberancia, es una gran explosión que ha salido de un lugar y hace una curva y llega a otro lugar. En realidad, este punto de aquí es como, digamos, que está saliendo el polo norte de un imán y llega con el polo sur. En realidad son campos magnéticos donde el plasma
que es la materia caliente, bien caliente, que está Toto, conformado. Sí. Perdóname, para que cerremos los micros mientras tú hablas, porque hay interferencia. Luego, cuando preguntemos, ya abrimos. Ok, voy a desactivar. Ok. Bien, entonces, esta es la superficie del Sol y esta es la talla de esas protuberancias solares. Esta protuberancia es gigantesca, es como más o menos la distancia, la altura de esta protuberancia es la distancia de la Tierra a la Luna, más o menos. Para que vean la talla. Aquí pondríamos la Luna y aquí pondríamos la Tierra, esa es la distancia. Son enormes masas de materia plasmática. Plasmática significa que están tan calientes que los átomos están separados y viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Y cómo van por aquí? Porque ¿cómo esas partículas, protones, electrones, cómo van por aquí? Porque hay un campo magnético. En la física se estudia la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Cuando cuando viajan los electrones, produce un campo magnético. Y cuando hay un campo magnético, permite el viaje de electrones. Y bien, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. Este lo he escogido, el primero lo he escogido porque aquí ven un puntito, ¿no es cierto? Un puntito es la talla de la Tierra en comparación a esta erupción solar. Este es el Sol, la materia plasmática que ha sido expulsada y la talla del Sol, de la Tierra. Esta es una famosa, a la derecha, ¿no? Esta es una famosa foto en rayos X mostrando una enorme explosión nuclear, solar. Han sido tomados con satélite. Y la de abajo del centro también ha sido tomada con satélites y explica y muestra, es una combinación de dos fotos, y muestra lo que tenemos a la derecha en alto y muestra que salen como rayos, pero no rayos directos, sino rayos un poco curvados. Esa forma curvada es porque están siguiendo unos enormes líneas de campo magnético. ¿Qué hay por acá? Hay electrones, hay protones, hay neutrones, hay partículas que viajan aquí. Esta es una otra foto con otro filtro, donde pueden ver estas cositas de acá, representan la salida de de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Como una orejita. Y acá también vemos, pero también está en relación con las famosas manchas solares. Y vemos que confirmamos que el Sol tiene una actividad enorme de expulsión de materia. ¿Por qué nos interesa esta materia? Hay momentos que el Sol emite bastante y hay momentos que el Sol no emite nada. Entonces tiene una actividad fluctuante. Cuando se toma una foto de la fotosfera del Sol, se encuentran granulitos así, unos pequeños granulitos, no sé si se dan cuenta, como granulitos, como si fuera una alfombra de tejida a mano. En realidad son grandes masas, como que son de masas calientes, como burbujas de masas calientes que vienen del interior, como cuando se calienta el agua, que salen globitos hacia la superficie, iguales acá. Al interior está caliente, entonces salen por esa convección y se forman globitos. Y para compararlos tenemos acá la talla de la Tierra, para que vean la talla de esos enormes glóbulos. En esta parte de acá, la superficie del Sol es de más o menos 5.000 grados centígrados, o Celsius, perdón. 5.000 grados. ¿Por qué entonces se ven manchas? Como dicen, ¿no? Se ven manchas porque la temperatura en las manchas es inferior a 5.000 grados. Y entonces esa diferencia de temperatura hace que se vea oscuro, pero no son oscuros, están a 4.000, 3.500 grados también. Aquí vemos la mancha.
Aquí vemos manchas y vemos una forma un poco rarita, ¿no? Un poco curvada. Entonces esto nos hace volver a pensar en que la materia caliente circula siguiendo las líneas de campo magnético. Entonces tenemos una superficie solar donde hay grandes líneas de campo magnético y donde está menos temperatura son las manchas solares, pero también hay líneas de campo magnético. Entonces tenemos ya dos cosas, línea de campo magnético, materia muy caliente y que se mueven y forman y crean electricidad. Cuando hubo el eclipse solar, no sé si de ustedes lo pudieron ver fácilmente en el 99, el Sol fue cubierto por la Luna y hemos podido ver esto de acá. Hemos podido ver esto. Que alrededor de la Luna veíamos como de cositas rojas y azulitas que salían de las... Eso es lo que se le va a llamar corona. El Sol tiene una llamada corona de luz. Cuando se hace con unos telescopios especiales, tienen un disco al centro para ocultar la luz del Sol, y entonces vemos esa corona mucho más pronunciada. Y aquí podemos ver que la materia se desplaza en líneas curvas. ¿Por qué? Porque está viajando siguiendo las líneas de campo magnético del Sol. En la foto azul, también el centro del Sol está cubierto y es de más lejos, y vemos cómo la materia que ya salió de la corona viaja radialmente hacia el exterior. Entonces hay que imaginarse que el Sol emite energía, que emite materia en direcciones radiales en 3 dimensiones, en el volumen del espacio. Entonces, la Tierra que está en el camino del Sol, como todos los otros planetas, recibe toda esta radiación. Se dice radiación porque radia. Entonces, ¿de dónde viene esta radiación? Esta radiación viene del centro del Sol. Aquí en el centro del Sol es el corazón. Después tiene una zona radiactiva, donde hay una actividad de radiación solar. Cuando dice radiación solar, significa que hay, ¿cómo le puedo explicar esto? Significa que hay que la luz viaja como fotones. Donde dice fotosfera, fotosfera significa color, es la parte exterior. Ahí llegan los fotones y le dan un color, pero antes pasan por la zona de convección. La zona de convección es la zona como una olla que está hirviendo, que la parte caliente de la parte inferior que está en contacto con el fuego va a salir a la superficie. Entonces todo esto es gas, y en el centro plasma, plasma y plasma. Es el cuarto estado de la materia, porque la materia tiene 3 estados: sólido, líquido, gaseoso, pero este es plasma, significa materia muy caliente. En el centro, vamos a ver la temperatura, en el centro puede alcanzar 15 millones de grados Celsius, 20 millones de grados Celsius según otros. Aquí en esta parte, que es la fase radiactiva, perdón, puede tener, ven aquí, 1000 millones, 10 millones de grados Celsius, un poco inferior al núcleo, al corazón. Pero varía, ¿no? Digamos que aquí está más cerca al núcleo, está más caliente, aquí está más fría. Y después viene una otra parte donde esta es materia, que ya la energía no se desplaza por radiación fotónica, sino que es la misma materia que se mueve como la olla en el fuego. Entonces tenemos también la cromosfera, la esfera de color, la fotosfera, la esfera de luz,
y que es la superficie del Sol y que se le considera entre alrededor de 5.000 grados Celsius en promedio. Pero alrededor también está la corona. Y la cuestión es que, vean esta diferencia, aquí tenemos 5.000 grados Celsius en promedio y afuera, en la corona, tenemos 1.000.000 de grados Celsius. Se supone que debería enfriarse, pero no se enfría, se calienta. Ese es uno de los grandes misterios de la física solar. Entonces, ¿cómo llega esa energía al exterior? Cuando se forma aquí en el interior con reacciones nucleares, termonucleares o de fusión nuclear, los fotones van a viajar desde el interior al exterior, a la superficie, en un tiempo más o menos de 1.000.000 de años a 2 millones de años. Un fotón producido acá va a tardar alrededor de 2 millones de años para llegar acá. ¿Por qué? Porque se está chocando con todas las partículas que encuentra por aquí, porque está moviéndose con la materia. Pero todo eso va a salir, va a ser expulsado. Entonces va a ser expulsado de dos maneras principales. Una parte se llama los neutrinos, que son prácticamente indetectables, y los fotones, y tienen interacción con todas las partículas que están allí, y esos son los que demoran casi 2 millones de años, 1.000.000 de años. Pero los neutrinos son partículas que salen con una energía enorme, y aunque le pongan a un planeta, lo van a atravesar. Entonces, cuando llegan a la Tierra, estos neutrinos atraviesan la Tierra. Atraviesan de lado a lado. Es por eso que para captar los neutrinos hacen detectores de agua pesada en el fondo de minas que están a 3.000 metros o 4.000 metros abajo de la superficie de la Tierra. Pero los fotones de luz son diferentes. Es la luz que nosotros vemos con los ojos. Pero aparte de eso, hay otros fotones que no son de luz, que los vamos a ver ahora. Entonces, aparte de esta emisión, vemos que el Sol, que está aquí al centro, tiene campos magnéticos. Y como el Sol gira sobre sí mismo, estos campos magnéticos se enrollan. Y al enrollarse se desarrollan. Entonces significa que alrededor del Sol va a haber un campo magnético gigantesco. Por estas líneas va a viajar todo lo que es emitido por el Sol. El viento solar, los protones, los neutrones, los electrones. ¿Cómo se analiza esta luz? Esta energía que llega del Sol, primero veamos la parte que nosotros podemos ver, nuestros ojos pueden ver, es la luz de los 7 colores. Sabemos que cuando se pasan por un prisma, la luz se descompone en 7 colores. Y si hacemos pasar entonces la luz del Sol por una rayita, ¿no? Por una pequeña abertura en una placa, tenemos lo que se llama un espectro de la luz solar, los colores del arco en cielo. Esto es en física, ¿no? Utilizando esa propiedad, vemos que si tenemos una luz blanca, blanca quiere decir que como esas luces de linternas ultravioleta, más o menos así, ¿no? Y se hace pasar por un prisma, primero por una pequeña rayita, y un prisma, vamos a tener lo que se le llama un espectro de luz continuo. ¿Por qué? Porque ven que todo es continuo, es como el arco iris. En cambio, si hacemos pasar un gas caliente por una rayita y de ahí pasamos por el prisma, no tenemos este espectro continuo, sino tenemos rayitas de color, rojas, amarillas, azules. Y estas rayitas son características del gas que está acá. Entonces, si mezclamos las dos, ¿no? Un gas frío, más frío que la fuente, y una fuente de luz, tendremos un fondo de todos los colores y rayitas. Y esas rayitas corresponden al gas. Veamos entonces esa luz que es emitida por el Sol,
es una onda. Una onda tiene características, por ejemplo, de cresta a cresta se le llama, la longitud de onda, y de altura se le llama la amplitud. También se puede contar el número de ondas que son emitidas por segundo, y esa es la frecuencia. Aquí tenemos la longitud de onda. Lo más conocido o utilizado es la longitud de onda. Algunos le escriben acá lambda, por longitud de onda. Esa onda es una onda que está compuesta de dos ondas perpendicularmente. Una que está en relación con el campo eléctrico y otra en relación con el campo magnético. Entonces la interacción de magnético y eléctrico da una onda que se propaga. Y esas ondas electromagnéticas emitidas por el Sol llegan a la Tierra y nosotros con nuestros ojos solamente podemos ver la parte que es visible, los colores. Pero también llegan infrarrojo, también llegan microondas, también llegan radio, ondas de radio, que son de más grande longitud de onda. Y del otro costado de la izquierda, tienen acá que también llegan al Sol las ultravioleta, son las que nos queman en la playa, los rayos X que sirven para poder hacer las radiografías, los rayos gamma que sirven, por ejemplo, para irradiar las frutas o la papa para que no germinen. Entonces decimos, pero si nos llega los rayos gamma, ahí nos va a eliminar nuestro ADN, los rayos X nos van a traspasar y los ultravioletas nos van a quemar. Estos infrarrojos nos van a quemar la piel, estos microondas nos van a volver sordos con esta radiación radio. Entonces, si llegara todo esto hasta donde nosotros estamos, nos hace papilla, nos calienta, nos funde y nos desaparece. ¿Y por qué no pasa eso? Entonces, estamos aquí, la vida sobre la Tierra está ahí bien visible. Porque la Tierra también tiene un campo magnético. Como pueden ver, como un imán. Polo norte sale, regresa, polo sur. Polo norte sale, regresa, polo sur. ¿No? Del sur al norte, ¿no? Entonces, si vemos aquí en esta foto azul, al centro tenemos la Tierra. Y tenemos una especie de ¿cómo se llaman estos? Bucles, ¿cómo se llaman? Las líneas del campo magnético terrestre. Estas líneas del campo magnético terrestre son las que forman un cierto escudo, un escudo magnético. Y esas líneas y ese campo magnético tiene líneas por donde las partículas que vienen del Sol, que se le llama el viento solar, van a orientarse siguiendo esas líneas magnéticas y no van a caer en la Tierra. También el viento solar está formado de protones, de neutrones, de electrones y otros más, ¿no? Por eso que no entran a la Tierra. Y los pocos que entran, que se llegan a atravesar el escudo, entran por el norte, y entran por el sur. Y eso es lo que vemos con las auroras boreales. Todas estas son partículas que han sido orientadas por el campo magnético terrestre. Y ven que llegan a una lluvia enorme, ¿no? Eso se ve en las partes cercanas al Polo Norte. Pero un amigo me ha dicho incluso que había visto aquí sobre las playas de Fécamp, que la playa del Canal de la Mancha, que habían logrado observar. En Canadá, en el norte de Canadá, se ven a menudo estas auroras boreales. Ahora, ¿por qué entonces estamos protegidos también? Ahora, esta es una representación que requiere un poco de explicación. La parte verde es el suelo de la Tierra. La parte azul es el cielo. Aquí tenemos alturas, ¿no? Alturas. Quiere decir que los globos aerostáticos
son enviados a esta altura, los cohetes a esta altura, los balones aerostáticos se pasean por acá, los satélites están a esta altura, la estación espacial a esta altura, donde el orden de 30.000 kilómetros, cosas así, ¿no? Y los telescopios reciben entonces, perdón, aquí arriba tenemos las ondas que llegan del Sol. La parte de los rayos X, de los rayos gamma, de los ultravioletas, de los visibles, de los microondas, de las ondas de radio, etc. Todo eso llega arriba. ¿Y qué pasa? Se encuentra con la atmósfera. Esta atmósfera está formada de gases, está formada de vapor de agua. Y esos gases, como el ozono y el vapor de agua, absorben la radiación, por ejemplo, infrarroja, desvían también una parte, absorben las ondas de radio, entonces no pasan. Los rayos gamma tampoco pasan, los rayos X tampoco pasan, los rayos ultravioleta lejanos fuertísimos tampoco pasan. Pero hay unos huecos donde sí pasa la radiación del Sol. Aquí, por aquí entra lo que llamamos la luz visible. Los colores del arco iris entran por acá. Y es por eso que los telescopios pueden observar los colores, la radiación coloreada que viene del espacio. En la otra gran ventana que tiene nuestra atmósfera se ponen los radiotelescopios. Quiere decir que reciben las ondas de radio que vienen del lejano espacio y entran por esta ventana y llegan hasta el detector del radiotelescopio que lo transmite en señales. Por eso que a veces se escuchan a veces dicen que hay una música del espacio, ¿no? Que hay un ruido, que el espacio emite sonidos. Entonces el hombre que vive sobre el suelo terrestre puede vivir porque la única radiación que pasa es la visible, rojo, azul, amarillo, verde, naranja, rojo, ¿no? Azul. Y también el radio. El radio no hace nada, las ondas de radio. En cambio, si no hubieran esta atmósfera que nos protege, no habría vida sobre la Tierra. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Marte, donde la atmósfera es muy tenue, toda la radiación solar llega y no permite la vida, hasta el momento. También es lo mismo que pasa sobre la Luna, no hay atmósfera, la radiación solar llega completa. Y de otro lado, la atmósfera también absorbe una parte de la radiación, entonces se calienta, y eso mantiene un clima temperado que no tiene variaciones importantes, ¿no? Digamos que un promedio está en 20 grados, digamos, pero no va a subir a 50 ni bajar a 0. Y eso es a causa de la atmósfera. Y entonces, por eso que le llamé yo a esta presentación, le llamé el Sol energía de vida, porque no podemos vivir gracias a la fotosíntesis de las plantas y comer las plantas, y los animales pueden comer las plantas y nosotros comemos a los animales, entonces toda una fuente de vida, pero también puede ser fuente de muerte si salen los astronautas al espacio sin una protección especial. Serían atravesados por todo ese viento solar y lo dejan papilla. Entonces, los satélites que van y las estaciones espaciales están protegidas para rechazar esa radiación que es mortal para el tejido viviente. Y eso es lo que quería mostrarles. Hasta aquí ahí terminamos. Y ahora sí, si tienen alguna preguntilla. Bueno, te felicito
Muy bien. ¿Cómo la pregunta? No, yo te quería felicitar, Roger. Sí, interesante la parte que explicas en lo que nosotros podemos vivir, ¿no? O sea, esa explicación que nos aclaras en cuanto a que el proceso de la vida, ¿no? Que es lo que más nos llama la atención. Al menos uno se pone a pensar de dónde proviene la vida que tenemos, ¿no? Y veo que tu conocimiento sobre esa parte de cómo que nosotros podemos llegar a tener vida aquí en nuestro planeta. Y la pregunta es si podrá haber en otros planetas, ¿no? La misma vida que tenemos nosotros, ¿no? En base a esa explicación que nos das. Si hay las mismas condiciones que la Tierra, sí, Exacto, sí. Podría ser posible entonces la vida en otros planetas. por supuesto. Solamente que Ok. sería muy difícil que tengamos contacto con la vida en otros planetas, porque, por ejemplo, la estrella más cercana está, pues, ¿cuántos mil Alfa Centauro a 5.000 años luz, ¿no? Una cantidad es enorme, ¿no? Una cantidad que no llegaríamos a tener contacto con ellos, tal vez nunca. ¿No? Interesante. Toto, hay dos cosas. Las auroras boreales, además de que significan un paisaje sorprendente, bueno, es difícil de ver, ¿no? Creo que los que vivimos por acá, en esta zona, solo lo vemos en los libros, en las fotos, pero además de eso, ¿qué más puede significar? ¿Algún peligro para la vida, para la salud? ¿Qué más podemos saber o tener presente de estas auroras boreales? Cuando entran a la superficie llegan a la superficie de la Tierra, ya llegan, digamos, han perdido mucha energía. Ya son, digamos, inofensivas. Porque Yo digo, sí. disculpa, Alfredo, quiero relacionar esa pregunta tuya con la que explica Toto en cuanto dices que se reduce la energía, ¿no? Sí. Al reducir la energía, ¿a qué te refieres más o menos? ¿Cómo viene la energía? La energía viene en una forma, pero ¿qué explica la energía? O sea, ¿qué es lo que le da esa fuerza, digamos, de movimiento que puede tener los mismos rayos, ¿no? Que se desprenden del Sol? O sea, ¿sería una energía más baja que la del Sol? Por supuesto. Por Más baja. supuesto, sí, por supuesto. La energía es una definición, ¿no? La energía es una definición. Lo que habría que ver mejor es en el espectro que les he mostrado que hay rayos X, rayos gamma, ultravioleta, visible, microondas. La diferencia entre esos diferentes radiaciones o ondas es justamente que tienen diferente longitud de onda. Más chiquita es la longitud de onda, más destructiva es. Más pequeña es, puede entrar y destruir las células. En cambio, ustedes ven el teléfono, el radio, la televisión, se transmite por ondas, pero no nos hace nada prácticamente. Hasta ahora no se hace. Porque son ondas hasta que pueden ser de hasta 1 kilómetro de longitud de onda. En cambio, las ondas de rayos X están del orden de 400 Armstrong o 4.000 nanómetros. Son pequeñísimas, ¿no? Entonces, pueden atravesar la célula, pueden atravesar el ADN y pueden desacoplar el ADN, lo que significa la muerte del ser viviente. Doctor, tengo algunas preguntas. No me asuste, pues, no me asuste. Algunas me dicen ya. Te veo sentado, así que no hay problema.
cuando tú has mencionado que la temperatura de la corona aumenta en una relación de 5.000 A a un un millón. millón, es un fenómeno no explicado hasta ahora, ¿no? Tratan de saber, Sí, sí. pero eso, la temperatura puede aumentar o debe aumentar por fricción. Eso podría significar una respuesta, es una de las probables respuestas. Hay que considerar ¿Qué que en quiere el decir que tendría atmósfera o un tipo de atmósfera? esa es la atmósfera. La atmósfera del Sol está compuesta por protones, por electrones, ciertos neutrones, y etcétera, neutrinos. Pero fricción solamente se da en la zona que le he llamado convectiva, ahí donde es como el agua que hierve. Porque digamos que en el espacio interestelar, la densidad es de alrededor de 5 o 6 partículas por centímetro cúbico, lo cual es poquísimo, ¿no? Y sabiendo que la luz tiene dos acepciones, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Y bueno, la teoría corpuscular que viene de Newton y la otra teoría ondulatoria que viene de Huygens, se aceptan las dos porque la luz se comporta ya sea como una partícula, ya sea como una onda. Entonces, cuando sale del Sol, se le considera que sale como una onda. Pero cuando llega a la Tierra, es como si estaría chocando como una partícula. Lo misterio de la energía cuántica, de la cuántica. Es la franja donde pasa de 5.000 a un millón. Es Sí. una franja medible. Sí. Esa es sí. Ahorita no sé, pero debe estar del orden de 500.000, 400.000 kilómetros. ¿Sí? Bueno, seguirá siendo misterio, ¿no? Pero no necesariamente es fricción por lo que acaba de explicar. No. No se sabe exactamente. Mira, también hay otro criterio, la temperatura. Hay diferentes maneras de medir la temperatura. Eso también. Por ejemplo, en el plasma, ¿cómo se sabe? El plasma es cuando la materia tiene una presión del orden ¿de cuánto? De 20 millones de grados centígrados, ¿no? Entonces, a esa temperatura, las partículas se mueven con una velocidad próxima de la velocidad de la luz y colisionan entre ellas las partículas, lo cual aumenta más la temperatura. Eh, ¿Qué podemos decir de si hay fricción? Sí, en ese sentido ahí, cuando está en la parte convectiva hay fricción porque los fotones, que es la luz, los fotones chocan con las partículas. Entonces ahí podríamos decir que es una especie de fricción. Puede haber una fricción en la atmósfera solar, pero es relativamente muy pequeña por la densidad. La fricción significa el choque de un fotón que se comporta como una partícula que choca con, por ejemplo, un electrón o un protón. Digamos así. En el caso de la atmósfera terrestre, los meteoritos se disuelven justamente por la fricción, ¿no? Son condiciones totalmente distintas de lo que has explicado, ¿no? La atmósfera terrestre tiene vapor de agua. Entonces, ¿el agua qué cosa es? H2O. Tiene moléculas. Las moléculas están formadas por átomos, etcétera, etcétera. Entonces, esos rayos chocan tac, 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 como un billar. Toto, Sí. Sí, Alfredo. Gracias. ¿Y qué es lo que aprovechamos realmente de la energía solar en estos paneles solares que vemos? Eh, porque qué tanto se aprovecha o qué tan funcionales son? Porque también he sabido de que hay ciertos riesgos, ¿no? Un panel solar más o menos mide 1 metro por 1 metro y te sirve para encender un foco de 100 watts.
más o menos, ¿eh? 100 watts. Esos focos de filamento que teníamos antes, 100 watts. Entonces, ¿de dónde obtiene la electricidad? Esos paneles están formados de capas de silicio, de otro molibdeno, capas y capas, de manera que cuando la luz impacta sobre ella, sobre esa superficie, con unos mecanismos físicos que no vamos a discutir, producen una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial va a crear electricidad. Pero es una electricidad pequeña, como decía, un panel para un foco de 100 watts. Entonces allí no hay, yo no veo una fuente de peligro, ¿no? También hay otro tipo de paneles lleno de tubitos de cobre, por ejemplo, o de un plástico especial, donde el agua pasa y se calienta directamente con la luz del sol. Pues es otro sistema. Tampoco hay peligro en eso. Su utilidad es porque es acumulable, no en batería, ¿no? Esa electricidad, esa pequeña electricidad, tiene que ser acumulada en una batería. Una batería como de carro, como de automóvil, así. Y de allí tiene que ser transformada, si se quiere utilizar en la casa, tiene que ser transformada en electricidad alternativa, los 220 voltios. Porque la otra, la que se acumula en la batería, es una electricidad continua, que alimenta, por ejemplo, los antiguos autos, ¿no? Los foquitos, o los focos con una pila. Así es. Ahora, Toto, o sea, siendo esta la máxima estrella es el Sol, ¿no es cierto? Y nos has hablado de unas cantidades, valga esto de astronómicas de energía que emiten ahí. Estas fotos, estas aproximaciones a las que el hombre puede llegar a través de la tecnología, ¿a qué distancia son tomadas? Porque nos han mostrado unas fotos espectaculares, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que hasta cierto punto es posible aproximarse. Claro, si no, ¿no? claro. Hay una foto que le dije que es con satélite, ¿no? Que es un satélite que está alrededor, el satélite SOHO, SOHO, es un satélite que ha sido enviado especialmente para tomar fotos. También, porque tiene que protegerse, pues, ¿no? No puede ser, por ejemplo, el telescopio Hubble, no puede hacer eso, porque si enfoca el sol, pues se quema todo, ¿no? Se quema todo el Hubble, no puede soportar. Claro. Entonces son satélites que protegen, con un redondito, se protegen de la luz solar y solamente ven la corona. Después yo sé que han enviado un satélite directamente al Sol. Entonces, poco a poco, conforme se va acercando, va tomando fotos y fotos y fotos hasta que se destruye. De todas maneras, esto. Ok. Por acercarse tanto, ya se destruye con el calor, la energía, ¿no? Pero ya te dejó Ya fotos. te dejo fotos, sí. ¿Y esas fotos, Toto, están en archivo? ¿Dónde las guardan? ¿En la NASA? ¿En algún sitio? En ¿Algún los sitios archivo de debe la haber? NASA, sí, claro. En todos los sitios astronómicos como la NASA y como ESO, que eso es la astronomía europea, del Observatorio Europeo que está en Chile. Tiene muchas fotitos así. Y también hay una parte especial que es del Observatorio de París, por ejemplo, tiene fotos porque estudian el Sol. Como los observatorios que se construyeron en la antigüedad antes se consideraban lejos del centro de París, pero conforme la ciudad ha crecido, ya los ha cercado, ¿no?
Entonces ya no pueden estudiar el cielo nocturno, oscuro. Entonces han transformado esos observatorios en observatorios del sol. Y eso también... Esas fotos, ¿tú las has visto alguna vez? Aparte de lo que nos muestras, esos esquemas, ¿son parte de esas fotos las que nos has mostrado o es algo diferente? Hay de todo, pero si uno quiere con su telescopio, con su propio telescopio hacer una foto, tienes que poner un filtro para eliminar casi 99% de la luz, y entonces te deja pasar, te deja pasar una pequeña cantidad, y ahí es donde les demostré que había una pequeña manchita. Eso es lo que se ve. O sea, de aquí, de la superficie, podemos tener ese tipo de foto. Ahora, Toto, en el sistema planetario solar, digamos, ¿qué planeta está más cerca del Sol y cuál más lejos? Y esto te pregunto porque creo que la Tierra está en punto intermedio entre el que debe estar mucho más cerca y el que debe estar mucho más lejos. En la Tierra hay vida, pero en nosotros, en los que estén a estos extremos, ¿cómo es la cosa, no? Hace poco salió una noticia de que se encontraron unos pozos de agua en Marte, o sea que como que ya podría ser que allí haya también vida, ¿no? Sí, esa es la preocupación científica, encontrar agua, ¿no? Pero no lo pueden encontrar como agua, como conocemos aquí, como el agua de atrás del Sena, que estamos viendo eso, ¿no? Pues por la temperatura, ¿no? La temperatura en el día es muy caliente y en la noche es muy fría. Entonces, en Marte, en los polos se forman una especie de cascos de hielo, pero eso también no es solamente agüita, sino tiene metano, por ejemplo, ¿no? Otros gases también. En cambio, en Mercurio, que es un planeta que es pequeño, que está cerca del Sol. Es el que está más cerca. Sí, ese pues no tiene, es como la Luna, ahí está, cuando miran la superficie de Mercurio, es como estar mirando la superficie de la Luna, lleno de cráteres y sin atmósfera. Y cuando hablamos de atmósfera, estamos hablando de vapor de agua y de ozono. En cambio, en los planetas que están lejos, pueden tener una pequeña atmósfera, pero están tan frío, que se congelan. Entonces el suelo está conformado de hielo. Ahora, ¿de qué está conformado ese hielo? No sé, ¿no? Porque, claro, hay agua, pero otra cosa que más no se sabe. Venus, que es el segundo planeta, tiene una atmósfera, pero su atmósfera está con metano, y metano es un gas tóxico, ¿no? No se podría vivir allí, metano. No sé si eso era la... En cambio, la Tierra está en una distancia, digamos, adecuada para poder mantener su atmósfera alrededor de la Tierra, y es esta atmósfera que permite la vida. O sea, que es la atmósfera la que favorece la vida, ¿no? Que nos protege, claro, por supuesto. Justo en ese aspecto de la atmósfera que quería hacer una observación. A ver, si me escuchan, no sé te si... escucho, David. Ya. Mira, con respecto a la atmósfera, ¿no? Y los efectos climáticos, estamos viendo de que el Sol, con toda la variabilidad que puede tener, siempre irradia de manera constante, será pues a través de millones de años que viene haciendo lo mismo, una capacidad calorífica, llamémosle, que es constante. Entonces, si nosotros tenemos actualmente bastantes variabilidad climática, descongelamientos, calentamiento global, eso es más que todo por la variación en la atmósfera propiamente, ¿no es cierto?
es lo principal, porque como digo, el Sol siempre emite la misma cantidad de energía y de manera constante. ¿Es correcta la apreciación o no? Ese es un tema polémico, ¿sabes? Porque los que le llaman ecologistas dicen que, no es, que es la actividad humana que produce metano y que produce CO2 y que eso aumenta y destruye el ozono de la atmósfera, que es lo que nos protege. Es por eso que se calienta. Pero en realidad yo creo que hay muchas causas. Hay varias causas ahí en el calentamiento de la Tierra actual. Y una de esas causas es son astronómicas. El Sol, la Tierra, cuando da vueltas alrededor del Sol, no mantiene siempre tiene pequeñas variaciones. ¿Qué es lo que puedo decir? Mira, si tenemos la Tierra y digamos que mi nariz sea el Sol, ¿no? Entonces va a irse lejos, perdón, va a irse lejos, pero en un momento se va a estar cerca, en otro momento va a estar lejos, pero al mismo tiempo esas elipses se van desplazando en el espacio. El Sol mismo está viajando en el universo. Entonces tiene órbitas también el Sol. Así que hay pequeñas interacciones entre el Sol y la Tierra que no son constantes, cambian un poquito. Pero un pequeño cambio en el Sol es un gran cambio en la Tierra. El Sol no se puede decir que tiene siempre una actividad constante porque las manchas solares, que les he mostrado hace un momento, hay un momento en que comienzan a aumentar y después bajan, aumentan y bajan, disminuyen, aumentan y disminuyen. Y cuando hay un aumento de las manchas solares, hay un aumento de la actividad solar. Quiere decir que el Sol emite bastante radiación, energía. Y si eso llega a la Tierra, pues de todas maneras debe tener una influencia. Debe tener una influencia sobre la Tierra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo pienso que múltiples causas, ¿no? No solamente la actividad puede participar la actividad humana, ¿por qué no? Pero hay causas astronómicas también. En la balanza. La principal para mí es la astronómica, por la cantidad de energía que están en juego. Por ejemplo, actualmente estamos comenzando un nuevo ciclo solar, estamos aumentando las actividades solares y debemos esperar a un aumento de calor. Cuando yo digo que la energía viene del sol, significa que calienta. O sea, dicen como rayos de calor. Los fenómenos que han habido de las glaciaciones en la evolución misma de la Tierra, cuando el ser humano no influía tanto sobre ella, es la explicación más aceptable, ¿no? La astronómica, la que ha influenciado todo. Claro, por supuesto. Miren, hoy día, por ejemplo, ustedes tienen aquí el 21 de enero, no, perdón, el 21 de diciembre es el comienzo del verano. Pero en los tiempos pasados, en los tiempos no históricos, sino de la edad de la Tierra, esa fecha no ha sido la misma. El punto ha cambiado. Poco a poco en el tiempo, en los millones de años, el 21 de diciembre ha cambiado. No era el 21, era otra fecha. Y eso ves porque hay movimiento, ¿no? En relación a estas preguntas, tengo una que tiene un gran sentido de curiosidad, ¿no? Es con respecto al comportamiento del Sol, toda su trayectoria e influencia sobre la vida en la Tierra. Medible, cuánto tiempo de vida puede haber en la Tierra en esas condiciones de evolución que tiene el Sol y la Tierra misma. El Sol tiene miles de años todavía por delante y es estable
¿Por qué es estable? Porque las reacciones nucleares en el centro todavía tienen estabilidad. De lo que se ha calculado, tienen estabilidad por varios 4.000 millones de años todavía. Entonces, si el centro es estable, habrá variaciones, normal, hay variaciones, ¿no? Pero no habrá grandes variaciones. Pero al cabo de unos 4.000, 5.000 años más, 1.000 millones de años más, el combustible nuclear se va a acabar en el centro del Sol. Y es en ese momento que se va a colapsar. Y al colapsarse va a aumentar la presión. Y al aumentar la presión aumenta la temperatura. Y lo que hace una supernova, explota. Y en esa explosión crea nuevos elementos químicos. Alimenta el espacio exterior que van a dar origen a otros planetas como la Tierra. Y a la desaparición de nosotros. Ah, exactamente. Exactamente. Pero, o sea, pero todo eso se viene diciendo hace muchísimos años, que el mundo se va a acabar, Ah, no, yo no. que no hay agua. Y eso no pasa, no ocurre. No, ese es otro discurso, ¿no? Claro, Yo te hablo de sí. 4.000 millones de años, ¿no? Es bastante. Claro, ya ese, Pero todo tiene que 4.000 acabar. millones total o faltan. Faltan. La respuesta más importante creo que ha dado todo ahora ha sido la influencia del ser humano, ¿no? En el peso con relación a los cambios que tiene, ¿no? Que son mayormente astronómicos, ¿no? Y una respuesta que se ha politizado mucho, ¿no? Sí. David, no sé si respondí completamente a tu pregunta. No, sí, está perfecto porque no pensaba de que hubiera variabilidad en las emisiones que tiene el Sol, ¿no? Y que nosotros recepcionamos. Me parece que lo más probable podría ser también los cambios atmosféricos en la estructura, no sé, pues en la capa, en la longitud, la altura que debe tener, que ha disminuido, ¿no? Y efectivamente es el ozono, ¿no? Que la energía que nosotros quemamos, que estamos produciendo, pues, porque no es igual, pues, la situación climática natural, ¿no? Que nosotros tenemos industrias, tenemos el petróleo, quemamos. Imagínense cómo está iluminado Las Vegas en forma constante en el mundo, que aparece pues, como si fuera una estrella, ¿no? Todo eso es energía que a las finales puede afectar a la atmósfera. Claro, afecta, por supuesto. Por ejemplo, Francia tiene una cincuentena de reactores nucleares para producir electricidad, ¿ok? Entonces no emite, 98% de su electricidad es nuclear, no emite gases, ni carbón, ni productos de la combustión. En cambio, Alemania, 70% de su producción de electricidad es en base de centrales de carbón. Imagínate, quema y quema y quema y quema. China era así también. China peor. China, claro, era así. Todavía están en esa situación, pues están quemando bastante carbón. Pero hay que tener en cuenta que están construyendo actualmente una veintena de reactores nucleares en la zona cerca del litoral chino. Cuando esas centrales nucleares de tercera generación entren en funcionamiento, las otras centrales de carbón no serán necesarias. Estados Unidos, a pesar de que tiene energía nuclear, produce su electricidad a partir de centrales de gas y de carbón. Quema y quema y quema, contamina. ¿Qué es más barato? Está ahí. Más barato, no podría decirte si es más barato. ¿En qué sentido más barato? Es estratégico. Porque, por ejemplo, tú dices, Estados Unidos, a pesar de que tiene el otro tipo de energía, sigue usando esta. Me imagino que tiene que ser por alguna razón.
La construcción de un reactor nuclear es entre 5 y 8 mil millones de dólares. Y te dura unos 40, 50 años. Y produce energía baratísima, a 0.03 euros el kilowatt. Es súper barato. Pero es una cuestión política ya, de politiqueros que están contra el nuclear y todas esas cosas. Porque el sol, por ejemplo, produce su energía ¿cómo? No quema nada. El sol hay reacciones de fusión nuclear. Fusión nuclear quiere decir que dos átomos se unen y en esa unión producen energía. Esa se llama la fusión. En los reactores franceses son fisión, que decían que separan, fisionan, separan los átomos y en esa separación se produce energía. El sol produce eso. Si pudiéramos... ¿No salías? ¿Qué? No ha salido. Si pudiéramos construir reactores de fusión, esos reactores de fusión no producen desechos orgánicos en cantidad como lo producen los reactores de fisión. Entonces, eso sería verdaderamente cuidar el medio ambiente, cuidar el clima, cuidar la atmósfera, ¿no? Incluso hoy día en Francia hay prototipos de reactores de fisión que consumen lo que otros reactores botan como desecho. Que al final no queda ningún desecho. Solamente que es una cuestión de decisión, de tomar la decisión. Eso ha partido de Chernobyl y últimamente de los japoneses, ¿no? Eso ha detenido toda la... Chernobyl. Chernobyl pues, son reactores antiguos, bien antiguos. Eso le cambió la política energía, el uso de la energía nuclear al mundo prácticamente, ¿no? Por el temor. Por lo peligroso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Los reactores nucleares son los más seguros que existen, las fábricas más seguras, pero no hay riesgo cero. Eso sí. Claro. En cambio, un reactor de fusión no se puede salir de control, porque si se sale de control, se apaga. Entonces no hay problema. Si un reactor de fisión se sale de control, se calienta hasta que explota. Esa es la diferencia. Y todo eso tenemos que aprenderlo del Sol. ¿Por qué? Porque él produce su energía en el centro del Sol con fusión nuclear. ¿Por qué no se aprende? ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué no se invierte? Eso depende de decisiones políticas. Tengo una pregunta de primaria. Has explicado sobre los campos magnéticos, ¿no? Dime, los campos magnéticos, me imagino que se estudian desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la teoría de la relatividad de Einstein es mucho más nueva. Parece bastante lógica la teoría de la relatividad de Einstein, sabiendo el comportamiento de los campos magnéticos. ¿Cómo se dio en el tiempo esa arribar a la teoría de Einstein? Bueno, ese ya es tema de otra reunión, ¿no? En realidad, la electricidad y el magnetismo están unidos, están en interrelación. Por ejemplo, si tienes un imán y lo mueves alrededor de un hilo eléctrico, de un cable, te produce electricidad. Si mueves un imán ida y vuelta sobre un cable, sí, produce electricidad. Y la inversa, si haces pasar electricidad por una bobina, te crea un imán. Están en interrelación.
relacionado, todo está relacionado, pues, ¿no? Bueno, Todo está relacionado. Claro, no hay nada que sea independiente. Está en interacción. qué interesante. ¿Ah? Disculpa, disculpe, Años no Freddy. queda. ¿Ah? Freddy, disculpa, lo que quería preguntarle, una preguntita que estaba en duda. Toto, hablaste de fusión y de fisión, ¿sí? Sí, Ya. En cuanto a lo que es de fusión, es más seguro que lo de fisión, me dices, ¿no? sí, 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 sí. Sería, porque Ya. todavía no hay prototipos, pero todavía no hay una máquina exacta que funcione. Fusión, ya. El de fusión es, como dijiste, es una especie de choque de dos De átomos. dos átomos, sí, sí, se Ya. fusionan. Y el de fisión es El choque, pero se separan. de separación. Ujú. Ya. Sí, eso no me quería. Estaba La duda. la Ujú. duda, exacto. Carmen Cecilia, ¿tienes preguntas? Todavía no, Toto. A ver, estoy todavía asimilando un poco tu comentario, los comentarios de los demás. Una Agarrar su pregunta, no sé si, ¿a qué se debe, por ejemplo, no sé si está dentro del tema, que los rayos solares provoquen el cáncer a la piel? Si se supone que no llega, digamos, los ultravioletas no llegan en la cantidad, digámosle así, no sé si tendrá relación a la pregunta que hizo David, que, que está dejando pasar más rayos, ¿no? No sé si está de acuerdo a la pregunta a tu exposición. Sí, sí, está en relación con eso, por supuesto. Si la atmósfera pierde su capacidad digamos, de defensa, entonces van a pasar rayos, rayos gamma, rayos X fuertes. Y esos rayos son radiaciones. Radiaciones quiere decir longitud de onda muy pequeñita. Y si es pequeñita, entra a la célula. Y si entra a la célula, entra al ADN y puede separar el ADN. Y al separar el ADN, pues causa La después de muerte. un proceso, causa la muerte de la persona, del tejido. Dime, ¿y eso lo que está sucediendo en polos en el sur, en el Antártico, que los glaciares se están descongelando, también tiene relación con el sol, imagino? Eso tiene relación con la temperatura media ambiente. Y justamente ¿cuál es la causa, no? ¿Cuál es la causa principal, no? Hay estamos viendo, hay varios componentes. Todo, pero también creo que tiene que ver esa parte de la contaminación terrestre, ¿no? Creo Claro, que también, ¿no? influye, sí, porque como tú dices, todo tiene relación, todo ¿cómo se dice? Interactúa, ¿no? Claro, No solamente de afuera, sino también de adentro para afuera, ¿no? Es claro. como más o menos la fusión y la fisión. Entonces, yo tengo entendido que a la pregunta que hice Cárdenas, es como se dice, que nosotros también estamos sintiendo un efecto de afuera del sol, pero a la vez también nosotros estamos colaborando con de alguna forma, Pero en el ¿dónde sentido de exactamente contaminar, nosotros? Porque mira, como humanos, ¿no? En el sentido, ¿no? por ejemplo, En la creación de cosas o lo que hacemos en la Tierra, pues, ¿no? De alguna manera no estamos... hacemos mucho, pero mira, por ejemplo, los bosques de la Amazonía o los bosques del sudeste asiático están siendo quemados por intereses financieros o de grandes propietarios de tierras para cultivar, por ejemplo, el aceite de palma, para obtener aceite de palma, para soya. Entonces, dicen que es un estadio por segundo que queman actualmente. No sé si pueden imaginarse, ¿no? Es enorme. Entonces dicen, si un árbol se quema, no aumenta la contaminación, no aumenta... ¿Por qué? ¿Por qué no aumenta la polución y la contaminación ambiental? Porque dicen,
ese árbol al quemarse produce CO2, pero es un CO2 que ha sido atrapado y que estaba antes en la tierra y lo han atrapado. Entonces ahora lo están liberando, entonces es cero. Antes había y ahora ya no hay, es cero. Ahora, eso es para la gente que quiere crear, que cuando quiere creer, que cuando queman un estadio por segundo, no se contamina el ambiente. A mí me parece un poco raro, ¿no? De todas maneras, cuando tú quemas algo, produces CO2. Claro. ¿Cómo es posible que no sea el CO2 de la quema de la Amazonía? ¿Cómo es posible que no sea contabilizado? Claro. No es propiamente en el momento de la quema que se produce el cambio de temperatura, porque la existencia de los árboles en sí también es un control de la temperatura, nos ayuda a mantener una cierta estabilidad en la temperatura. Ya no lo tienes, entonces ya prácticamente... Ese es el equilibrio ecológico. Claro. Pero yo me refería al CO2. Me refería al CO2. Cuando quemas un organismo, produce CO2. No, pero como temperatura me refiero, ¿no? Pues afecta la temperatura. Ah, claro que sí, por Tienes supuesto. ya un campo que es prácticamente desértico, Claro. ya es diferente el comportamiento Claro. que si tuviera. Por Es supuesto. como el caso que lo único claro que me queda que no hay que meter la mano al núcleo del sol porque si no te quemas. Sería Como ocurre en los incendios forestales, ¿no? Los incendios, eso también es y en gran O sea, cantidad. cuando se prenden solos, ya que corre, pero Hectáreas. se mantienen horas y días. Hay un par de datos ahí. Creo que hablando de la superficie del continente europeo, antes eran todos bosques, ¿no? Y ha habido una modificación evidente ahí. Y este periodo de quema por razones de industria o financieras es reciente. Reciente puede ser 30, 40 años, ¿no? Entonces, hay dos velocidades distintas ahí, ¿no? ¿En cuánto tiempo se quemaron los bosques en Europa? Para citar un ejemplo nada más. Con la velocidad que tenemos ahora de quema por industria de los bosques actuales, ¿a dónde estamos yendo? ¿No? Esa es una comparación que puede tener una mesura, una medida, ¿no? Es muy importante la fuente de los datos, es alarmante que ese dato sea así, ¿no? Un estadio cada segundo. Son 360 estadios cada minuto, creo, cada hora, ¿no? Es una velocidad muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es cuestión tal vez de dar el dato ahí, y si es así, es sorprendente, ¿no? Digamos que sea por minuto. No cambia nada. Una velocidad terrible, ¿no? Es enorme, sí, es enorme. Pero es eso, en el planeta Tierra, no, en el planeta Tierra. Tienes que considerar ahí los incendios voluntarios que están en el sudeste asiático, los incendios voluntarios en Brasil, los incendios involuntarios en California, las erupciones de volcanes que pueden ayudar a la quema. Hay varios factores, ¿no? Pero equivale a eso. Bueno, yo Toto, aprovecho para agradecerte por este rato en esta ponencia muy, muy buena. Y creo que hemos hecho más preguntas que la vez anterior. Significa que has podido despertar el interés en el tema. Más bien sí les pido permiso para... Sí, vamos a... Sí, sí. Con mis asuntos, ¿no? Ok. Entonces, Freddy. Saludos, Freddy. Sí. Freddy, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí. Juan, estoy Juan. Bueno, Juan. primero pedirles disculpas que la semana pasada no pude estar en la No, charla tranquilo. ¿no? No, tranquilos. Una charla que no me quería perder. Por ahí me he enterado ahí que hay un audio de esa charla. No sé si me lo puedes hacer llegar.
¿Quieres que te lo haga llegar, Cárdenas? Sí, sí, Roger, pues. Ok. Porque Sí, me lo pero perdí por. no, Envíame tu, No envíame estaba tu mail. programada. Envíame tu na- mail. sí, pero no hay O por, problema. wa- Más bien, o por WhatsApp. quedo atento para el próximo tema. ¿Qué será? Pues no sé. Pero bueno, Ahí Ya pete, hablamos, ya Santiago, pues. hablamos. Freddy, ya, te voy a llamar más tarde en la noche. Tengo una cosita que pedirte favor para un amigo. ¿Ok? sí, como en la noche, sí. Ya listo, perfecto. Freddy, Roger, no tuviste muchas Roger, ¿cómo preguntas porque quedamos? estaban asustados. ¿Ah? Roger, ¿Mm? ¿cómo quedamos? ¿Te Bueno, envío mi mail o me mandas por les WhatsApp? mando un abrazo, No, mail, un mail, abrazo. Ya, mail. un Mi mail. abrazo. Ya, te voy a Ya mandar nos mi mail vemos. entonces. Ya, Listo. muchachos, Me por lo mi Chao. mando parte, Chao, chao. por WhatsApp. que sigan pasándola Perfecto. bien. Hasta Ya, pronto. Roger. Cuídense. Chao. Chao, Chao. David. Ya, cuídense. Chao, Chao. Chao, chao, Cárdenas. chao. Chao, Chao. chao. Ya, ok.